Windows. Mac OS. Don't worry. I can save you. Install Linux. Imposible. En 10 años, quizás. Debe ser una broma. Eso pensaron millones de personas. Hasta que sucedió lo que nadie esperaba. Y no fue en Silicon Valley. No fue un anuncio de Apple. Fue un video de 22 minutos. De un YouTube. Y con eso, todo cambió. PewDiePie. 110 millones de suscriptores. Una audiencia que supera países enteros. Y de repente, aparece hablando de algo que muchos ni sabían que existía, Linux. Contó cómo dejó Windows. Cómo su PC dejó de arrastrarse. Cómo recuperó el control. Y no fue solo eso, mostró su escritorio con Linux Mint, una de las versiones más amigables que existen. Y dijo, sin vueltas, vos también deberías pasarte. El efecto fue inmediato, miles descargando Linux Mint al mismo tiempo. Servidores saturados en Brasil, España, Alemania. Gente que jamás había oído la palabra distro preguntando cómo se instala. Y sí. Yo lo vi. Estuve ahí. La comunidad explotó. Y no paró ahí. Juegos como Marvel Rebels comenzaron a optimizar parches para Basite, una distribución de Linux pensada para gaming extremo. Eso no pasaba antes. Hoy pasa. Porque el cambio ya empezó. Linux no es raro. No es difícil. No es solo para programadores. Linux es un sistema operativo. Como Windows. Como Mac OS. Pero con una diferencia brutal, es libre. Es rápido. Y no te espía. Con un par de clics, ya lo estás usando. ¿Querés escribir? ¿Tenés LibreOffice? ¿Navegar? Chrome, Firefox, lo que quieras. ¿Jugar? Steam y Proton te permiten jugar desde GTA V hasta Elden Ring. Y si no sabes cómo instalarlo, acá en mi canal tenés el video paso a paso. Sin comandos. Sin cosas raras. Como debe ser. También subo shorts explicando de forma simple cómo hacer cosas útiles con Linux, cosas que vas a querer saber aunque no entiendas nada de computadoras. Porque después de ver uno, vas a entender todo. Y si te estás preguntando, ¿pero de verdad puedo usar Linux sin saber nada? La respuesta es, sí. Y no solo eso. Linux hoy es tan fácil de usar, que lo puede instalar alguien que no sabe nada de tecnología. Y empezar a trabajar, estudiar o jugar el mismo día. Sin esperar una eternidad para encender la máquina. Sin actualizaciones eternas. Sin miedo a romper algo. Y sin pagar nada. Y lo mejor es que, una vez que lo probás, no querés volver atrás. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Windows? Acaban de lanzar Recall oficialmente a pesar de las críticas. Una función que toma capturas constantes de tu pantalla. Sí. Todo lo que ves, tus contraseñas, tu tarjeta, tus mensajes privados, se almacenan para que la IA tome el control por ti. ¿Y sabes qué más hace? Hace más lenta tu PC. Mete más publicidad. Rompe la poca privacidad que te quedaba. Y encima, Windows 10 muere en 2025. Sin soporte. Sin actualizaciones. ¿Estás preparado para eso? Lo que estamos viendo este año es algo que no pasó nunca antes. Miles de personas reactivando sus PCs viejas. Jugadores que ahora eligen distros como Basite. Porque corren sus juegos como nunca antes. Escuelas adoptando Linux para enseñar sin pagar licencias. Cada persona que se pasa a Linux hace que sea más fácil para el siguiente. Más usuarios, más soporte, más juegos, más libertad. Sé que puede dar miedo. Yo también tuve dudas la primera vez. Pero por eso hice este canal. Para que no camines solo. Acá vas a encontrar guías paso a paso para instalar Linux. Videos donde te muestro cómo jugar cualquier juego compatible sin dolores de cabeza. Shorts diarios explicando cosas útiles.
sin comandos raros ni lenguaje complicado. Y además, te voy a mostrar cosas que probablemente no sabías que podías hacer con tu PC. Trucos, herramientas, configuraciones, que pueden hacer que esa máquina lenta que tenés funcione como si fuera nueva. Pero cuidado, porque cuando veas lo fácil que es, cuando entiendas cómo funciona, no vas a querer volver atrás. Y te lo digo en serio, si estás viendo este video, es porque vos también estás buscando algo diferente. Algo más libre. Más tuyo. Y esto que encontraste no es solo un canal, es el principio de un cambio. Suscríbete ahora. Activa la campanita para no perderte nada. Y compartí este video con tus amigos y tu familia. Sí, incluso con esa tía que tiene una notebook lenta desde 2012. Porque también le puede servir. Porque esto es para todos. Gracias por estar acá. Gracias por escuchar. Este canal es tu faro en la tormenta digital. Cada semana vas a encontrar algo nuevo. Útil. Real. Sin vueltas. No te pierdas lo que viene. Porque lo que viene te va a cambiar la forma de ver la tecnología. Bienvenido a tu libertad. A tu nuevo sistema. A Linux para Noobs.